Hola. Hoy vamos a meternos a fondo con una figura, bueno, una figura gigantesca. Abraham. Su nombre nos suena a todos, ¿verdad? Lleva milenios resonando y conecta a muchísima gente de religiones muy distintas. Desde luego, es un personaje central para entender muchas cosas. Para esta exploración nos hemos apoyado en un artículo enciclopédico bastante completo. Recoge la información de las escrituras, el debate sobre si fue histórico o no, su legado. Vamos, que da una buena base. Sí, es un buen punto de partida para abordar su complejidad. Y el objetivo es intentar sacar lo esencial. Entender la historia que se cuenta, claro, pero también por qué sigue siendo tan relevante hoy en día, sea o no una figura histórica literal. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? A desgranarlo. Vamos allá. La historia principal, la que casi todos conocemos, viene del Génesis. ¿Qué destacarías de cómo se narra su vida ahí? ¿Es una biografía normal? Es exactamente una biografía al uso. Lo más llamativo es cómo está estructurada. Funciona casi como lo que se llama una historia de obstáculos. Historia de obstáculos. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, no es solo contar hechos uno tras otro. Se parte de una gran promesa divina, ¿no? La descendencia, la tierra de Canaán. Claro, las famosas promesas a Abraham. Exacto. Y entonces la narrativa va presentando una serie de crisis, de problemas, que ponen esa promesa en peligro constantemente. Esto, claro, genera tensión. Ah, vale, entiendo. Como si cada episodio fuera una prueba. Precisamente. Y sirve para explorar temas muy profundos. La fe, la duda, la obediencia, la perseverancia. Mantiene al lector, digamos, enganchado a ver cómo se resuelve cada lío. Tiene sentido. ¿Y por dónde empieza esta carrera de obstáculos? Pues empieza con Abraham, que era su nombre original. Era hijo de Tera, de Mesopotamia, de Ur o Harán, no está del todo claro. Y según el Génesis, Dios le llama ya mayor, con 75 años. ¿Y qué le pide? Que lo deje todo, su tierra, su gente, y que se vaya a Canaán, a una tierra que ni conocía. Y junto a esa llamada, bueno, pues vienen esas promesas enormes de las que hablábamos. Ser padre de una gran nación, bendición para todos. Vale. Y ahí empiezan los problemas para cumplir esas promesas, supongo. ¿Algún ejemplo claro de esa dinámica de prueba y fe? Hay varios muy potentes. Pero quizá el más conocido, el más dramático, es el del sacrificio de Isaac. La Akedá, que se dice en hebreo. Sí, ese es terrible. Es que imagínate, después de esperar años y años, nace Isaac, el hijo de la promesa, de Sara, que ya era muy mayor, y va a Dios y le pide lo más duro, sacrifica a ese hijo. Madre mía. Pone los pelos de punta. Sí. Exacto. Y la narración es muy cruda. Describe cómo Abraham, bueno, parece obedecer sin más. Prepara todo, viaja 3 días, ata al chico, levanta el cuchillo. Qué angustia. Totalmente. Y justo en el último instante, ¡pam!, un ángel lo detiene. Le dice que no lo haga, que ya ha visto su fe, y le da un carnero para sacrificar en su lugar. Vaya clímax. Es la prueba definitiva. Y claro, ha generado siglos y siglos de debate. ¿Qué es la fe? ¿Dónde están los límites? ¿Cómo es ese Dios? Es el ejemplo perfecto de la historia de obstáculos. La promesa a punto de destruirse por orden divina. La fe llevada al extremo. Se mantiene la tensión hasta el final, desde luego. Y decías que había otros momentos así, ¿no? Quizá no tan extremos, pero... Sí, claro. Está, por ejemplo, toda la historia de la esterilidad de Sara, que es larguísima. que lleva a lo de Agar e Ismael, ¿verdad? Efectivamente, como Sara no podía tener hijos, le ofrece a Abraham su esclava, Agar. Y de ahí nace Ismael. Pero eso genera unos conflictos familiares tremendos. Celos, Agar tiene que huir, interviene un ángel también, hay promesas para Ismael. Vamos, un drama. Otro obstáculo, otra complicación a la promesa principal. Exacto. O el episodio en Egipto. Hay una hambruna, bajan a Egipto y Abraham tiene miedo y le dice a Sara, que además era su medio hermana, que diga que es solo su hermana. Hombre, eso no queda muy bien. No, la verdad. El faraón se la lleva, luego vienen plagas, los descubren, los expulsan. Muestra una cara de Abraham más humana, más vulnerable, incluso moralmente ambigua, ¿no? Cada episodio pone a prueba la promesa y la confianza de Abraham. Y al final consigue asentarse en Canaán. Se cumple algo. Sí, la narrativa cierra el círculo. Un momento clave es cuando compra la cueva de Macpelá, en Hebrón, legalmente en la tierra prometida. Ya no es un extranjero total. Y luego,
Él mismo será enterrado allí, por sus dos hijos, Isaac e Ismael, juntos. Anda, mira, Isaac e Ismael. Eso sugiere algo de reconciliación, ¿no? Sí, es un detalle interesante. La historia termina con un Abraham que ha superado las pruebas, que ha visto nacer al heredero de la promesa principal, Isaac, y que deja un legado. Es una historia muy potente, no cabe duda. Pero, claro, esto nos lleva directos a la gran pregunta, la que siempre flota sobre estas figuras tan antiguas. ¿Hay pruebas de que Abraham existiera de verdad? ¿Como un personaje histórico? Esa es la pregunta del millón para la investigación moderna. Y la respuesta ha cambiado bastante. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues mira, durante buena parte del siglo XX, digamos hasta los años 60 o 70, sí que había un esfuerzo grande de arqueólogos, de biblistas, por encontrar pruebas, por situar a Abraham y a los otros patriarcas en un contexto histórico real. ¿Y dónde lo situaban? Generalmente se pensaba en el segundo milenio antes de Cristo, la edad del Bronce Medio, más o menos. Se buscaban paralelismos entre las costumbres que cuenta el Génesis, nombres, leyes, movimientos de gente, y lo que se encontraba en tablillas de sitios como Mari o Nuzi o en Egipto. Vale, ¿y se encontraron esos paralelismos? ¿Se pudo decir, mira, encaja aquí? Bueno, se encontraron algunas cosas que parecían encajar, pero aquí es donde la cosa cambió. A partir de los años 70, más o menos, empezaron a surgir voces críticas muy fuertes. Investigadores como Thompson, Novansetters. ¿Y qué decían? Pues básicamente dos cosas. Primero, que no había ninguna prueba arqueológica directa y clara. O sea, ninguna inscripción que diga Abraham estuvo aquí, ni restos de ciudades que encajen perfectamente con los relatos en esa época concreta del segundo milenio. Nada concluyente. Ya. Falta la pistola humeante, digamos. Exacto. Y segundo, y esto es quizá lo más importante, empezaron a darse cuenta de que muchos detalles del propio texto del Génesis, ¿Qué detalles? nombres de lugares, prácticas sociales, tipos de comercio, incluso las preocupaciones religiosas que se ven, todo eso parecía encajar mucho mejor no en el segundo milenio antes de Cristo, sino en épocas bastante posteriores. ¿Posteriores cómo? ¿De cuándo estamos hablando? Pues más bien de la Edad del Hierro o incluso más tarde. El consenso académico hoy día, la opinión mayoritaria, vamos, es que las historias de Abraham, tal y como las leemos en el Génesis, se escribieron o se compilaron mucho después. Mucho después. Sí, probablemente durante el exilio en Babilonia, o justo después, en lo que llamamos el periodo persa, o sea, siglos VI, V, IV antes de Cristo, mucho más tarde de la época en que supuestamente vivió. Vaya, eso cambia mucho las cosas. Cambia la perspectiva, sí. No quiere decir que no hubiera leyendas antiguas, tradiciones orales sobre ancestros, pero la forma final del relato, la estructura que comentábamos antes, los énfasis, parece que responden a las necesidades y a la situación de la comunidad judía de esa época más tardía. Entonces, la mayoría de expertos hoy no andan buscando al Abraham histórico del 2000 a.C. No, la verdad. Se centran más en analizar el texto como lo que es, una obra literaria, teológica, creada en un momento concreto. Se preguntan por qué se escribió así, qué función tenía. Pero eso no le quita importancia, ¿no? Para nada. Es fundamental entender esto. Que la academia cuestione la historicidad literal, tal como la entendemos hoy, con nuestras categorías, no significa negar el poder inmenso, el significado religioso, cultural, que estas historias han tenido durante milenios y siguen teniendo. Son planos diferentes. Entendido. Vale. ¿Y si estas historias se compilaron o escribieron más tarde, en ese periodo después del exilio? ¿Qué función podían tener para esa gente? ¿Por qué era importante hablar de Abraham justo entonces? Ajá. Aquí hay una hipótesis muy interesante que conecta la literatura con la situación social y política de la época. A ver, cuenta. Pues algunos estudiosos sugieren, fijándose en textos de profetas como Ezequiel o el segundo Isaías, que pudo haber bastante tensión en Judá después del exilio. ¿Tensión entre quiénes? Entre los judíos que se habían quedado en la tierra durante el exilio babilónico y los que volvían de Babilonia. Ah, claro. ¿Y por qué discutían? Pues seguramente por cosas muy concretas. Por la tierra, por quién tenía derecho a ella, por quién representaba la verdadera identidad judía. Entiendo. Lógico. ¿Y Abraham qué pinta en eso? Pues podría ser clave.
Los que se quedaron en Judá quizás basaban su derecho a la tierra en ser descendientes de Abraham, ¿no? A él fue a quien Dios le prometió originalmente esa tierra en el Génesis. Vale, tiene sentido. Somos los hijos de Abraham. Esta tierra es nuestra. A menudo traían una identidad más centrada en la experiencia del Éxodo, en la ley de Moisés, en el templo que querían reconstruir. O sea, dos legitimidades distintas, por así decirlo. Podría ser. Y en ese contexto, fíjate qué interesante, la figura de Abraham, tal como se presenta en el Génesis, podría servir para varias cosas. Podría ser una figura para unificar a todos bajo un ancestro común, sí. Ujú. Pero también podría usarse para reforzar las reclamaciones de los que se quedaron, ¿no? O para definir quiénes eran los auténticos herederos de las promesas. Exactamente. Es una posibilidad que explica por qué se le da tanta importancia a Abraham precisamente en los textos que se editan o compilan en ese periodo postexílico. Fascinante. Ver cómo una figura religiosa tan importante puede tener detrás también esas dimensiones sociales, políticas, tan concretas, reflejando debates internos de hace 2500 años. Pues sí, demuestra la riqueza y la complejidad de estos textos antiguos. Tienen muchas capas y nos ayuda a entender por qué Abraham, más allá de si existió o no como individuo histórico, se convirtió en una figura tan central. Hablemos de eso, de esa centralidad, porque su figura va mucho más allá de sus posibles orígenes o incluso del propio judaísmo, ¿no? Es clave para las tres grandes religiones monoteístas. Absolutamente. Es un pilar para el judaísmo, para el cristianismo y para el islam, aunque, eso sí, cada una lo mira y destaca cosas un poco diferentes. A ver, cuéntanos un poco. En el judaísmo, ¿cómo se le ve? Para el judaísmo es Abraham Avinu, nuestro padre Abraham. Es el primero, el fundador del pacto de Dios con el pueblo judío. La tradición dice que fue el primer monoteísta convencido, que rompió los ídolos de su padre. Ah, esa historia es famosa. Sí, el Midrash, la tradición interpretativa judía, ha enriquecido mucho su figura. Es el ancestro biológico y espiritual, el modelo de fe y obediencia. Vale. ¿Y en el cristianismo? ¿Cambia el enfoque? En el cristianismo, el énfasis se pone mucho en Abraham como padre espiritual, pero a través de la fe, no tanto por la sangre. ¿Cómo es eso? San Pablo, sobre todo en sus cartas, lo usa como el gran ejemplo para todos los creyentes, sean judíos o no. Argumenta que lo que hizo justo Abraham delante de Dios fue su fe, su confianza, incluso antes de que existiera la ley de Moisés. O sea, un modelo universal de fe. Eso es. Y su disposición a sacrificar a Isaac, claro, se interpreta a menudo como una prefiguración, como un anuncio de lo que luego sería el sacrificio de Cristo. Entiendo. ¿Y en el Islam? Que sé que también es importantísimo. Importantísimo, sí. En el Islam es Ibrahim. Es uno de los profetas más grandes, un eslabón fundamental en la cadena de profetas desde Adán hasta Mahoma. El Corán lo menciona muchísimas veces. ¿Y qué destacan de él? Se le considera un Hanif. Un Hanif. Sí, un monoteísta puro, alguien que adoraba al Dios único antes de que existieran el judaísmo y el cristianismo como religiones separadas. Es como el modelo perfecto de musulmán, en el sentido original de el que se somete a Dios. Vaya. Tiene un título precioso, Jalilullah, el amigo de Dios, y se le asocia directamente con la Meca. La tradición dice que él y su hijo Ismael reconstruyeron o purificaron la Kaaba. Es increíble cómo la misma figura sirve de modelo fundamental desde ángulos tan distintos, ¿verdad? Totalmente. Y no solo en esas tres. También es una figura venerada por otros grupos como los drusos, los mandeos, la fe Bahá'í. Su alcance es enorme. Un referente espiritual para miles de millones de personas. Bueno, pues hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Desde esa narrativa tan potente del Génesis, llena de promesas, de pruebas, de tensión. Sí, con episodios muy intensos. Pasando por el debate sobre si fue una persona real o no, donde parece que la academia hoy se inclina más a verlo como una figura literaria construida más tarde, aunque basada quizá en tradiciones antiguas. Eso es. El consenso actual va por ahí. Hasta llegar a su papel indiscutible como patriarca venerado por tantas religiones. Entonces, resumiendo mucho, ¿con qué nos quedamos de Abraham? Pues yo creo que lo más fascinante es esa dualidad que tiene. Por un lado, una figura cuya historicidad literal, tal como la buscamos hoy, es muy difícil o imposible de probar, y cuyas historias escritas parecen ser posteriores a lo que se creía. La visión académica, digamos. Eso es. Pero, por otro lado, una figura con una influencia religiosa, cultural, ética, inmensa, real, palpable, que sigue totalmente viva hoy. Abraham funciona como un arquetipo poderosísimo, símbolo de fe, de búsqueda, de romper con lo anterior. Ha modelado civilizaciones enteras.
Y esa misma dualidad, esa tensión entre la historia que investigamos y la tradición que se vive, da que pensar, ¿no? Mencionarte antes esa idea de que, quizá, en los orígenes de estos textos, la figura de Abraham sirvió tanto para unir como, tal vez, para marcar diferencias entre grupos de judíos, los de Judá, los que volvían, en relación a la tierra, a la identidad. Sí, es una interpretación posible del contexto en el que se fijaron las narrativas, las tensiones internas que podría reflejar. Entonces, una reflexión final, quizá para que cada uno le dé vueltas, podría ser esta. Si esta figura, este ancestro que comparten tantas tradiciones, ha podido ser interpretada a lo largo de la historia no solo como unión, sino a veces también como, bueno, como marcador de diferencia, incluso de exclusividad. Claro, reclamándolo como propio frente a otros. Exacto. ¿Cómo podemos hoy acercarnos a estas historias de Abraham, judíos, cristianos, musulmanes, y otros que lo veneran de una forma que resalte más lo que nos conecta, que nos ayude a entendernos mejor, en lugar de reforzar divisiones? Es un buen punto. Quizás el reto está ahí, ¿no? En reconocer esa herencia común tan potente, sin pasar por alto las complejidades, las posibles tensiones que, como hemos visto, igual estaban ahí desde el principio de la historia escrita. No sé, algo sobre lo que seguir pensando. Desde luego, da para mucho.